Bienvenidos estudiantes del Seminario Teológico de Honduras CETEO a la clase de Psicología en el Ministerio Cristiano. Soy la pastora y psicóloga Ada Lazzaroni, que será la encargada de poder estar con ustedes en este transitar de una ruta interesante donde vamos a fusionar los conceptos científicos y teóricos de la psicología con los de la teología para construir una psicología pastoral que nos permita ser más eficientes en el ministerio cristiano. Hoy iniciamos una clase que busca tender puentes entre el conocimiento psicológico y la vocación pastoral. La psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales no pretende reemplazar a la teología, sino complementarla. Nuestro fundamento sigue siendo la palabra de Dios, pero reconocemos que el ministerio se desarrolla en contextos humanos complejos donde el sufrimiento, la ansiedad, los traumas y las relaciones rotas son parte de la realidad cotidiana que nosotros enfrentamos. Al comprender mejor cómo funciona la mente y cómo se manifiestan las emociones, podemos servir con mayor empatía, discernimiento y eficacia. Jesús mismo nos enseñó un modelo de atención profunda al ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Proverbio 25 nos dice, los pensamientos humanos son aguas profundas y el que es sabio los capta con facilidad. Esta sabiduría es la que buscamos cultivar en esta clase, una que nos permita acompañar con compasión y claridad sin perder de vista la verdad del Evangelio. Concluyendo con esta introducción, afirmamos entonces que la psicología no es una amenaza para la teología, sino que es una aliada en el llamado que Dios nos ha confiado. En el contexto del ministerio cristiano, comprender la dimensión emocional, cognitiva y relacional del ser humano nos permite servir con mayor profundidad, compasión y eficacia. Así como el apóstol Pablo exhortó en 1 Corintios 9:22 a todos los creyentes que deberíamos ser todo para todos, para ganar a algunos, nosotros también estamos llamados a conocer y entender las personas en su totalidad. La psicología nos ayuda a ver más allá de la superficie, a identificar heridas invisibles, situaciones que están en el inconsciente humano y a acompañar procesos de sanidad que reflejan el amor redentor de Cristo. Deseo de todo mi corazón que esta clase sea el inicio de una formación más integral, donde el conocimiento académico se une a la sensibilidad espiritual para formar ministros preparados, sabios y profundamente humanos. Así que de nueva ocasión les reitero la más cordial de la bienvenida a esta clase. Los temas que vamos a abordar en esta clase de hoy es la naturaleza de la psicología, viendo aspectos de la definición, la etimología de la palabra de la psicología. Vamos a revisar también los movimientos históricos que ha tenido la psicología en su desarrollo, a revisar brevemente puntos de vista contemporáneos, que son los que vamos a ir trabajando a lo largo de esta clase, y a enfatizar sobre la importancia que tiene la psicología en el ministerio cristiano al construir una psicología pastoral que nos ayuda a poder ser más eficaces y ver al ser humano desde los enfoques no solo espirituales, sino también del quehacer cognitivo, del quehacer mental, del quehacer del comportamiento y cómo nosotros podemos abordar todas estas dinámicas del ser humano para poder ayudarle a vivir una vida plena en el Señor. Iniciamos con lo que es la naturaleza de la psicología, conceptualizándola desde los orígenes. La psicología viene de la palabra, etimológicamente hablando, de la palabra psique, que significa alma, y de la palabra logos, que significa tratado. Anteriormente, el concepto de psicología era
la ciencia o el tratado que estudia el alma. En la actualidad, un concepto de psicología lo podemos ver de esta manera. Es la ciencia que estudia, número uno, el comportamiento de los seres vivos. Número dos, los procesos mentales, donde los sujetos conocen, se orientan y aprenden de la experiencia. Y número tres, una ciencia que estudia la personalidad del ser humano. Este es uno de los conceptos modernos que podemos ver de la psicología. Cuando hablamos de que la psicología estudia el comportamiento de los seres vivos, estamos hablando de que el comportamiento se entiende como actividad de un organismo vivo dirigida a sobrevivir, sea mediante la adaptación o la modificación del medio ambiente donde se encuentra. Este comportamiento va a ir cambiando con la experiencia del aprendizaje. En el caso de los seres humanos, cuando somos atravesados por una cultura, por un sistema de tradiciones, costumbres, creencias, y más ahora en este mundo globalizado en el que vivimos, la cultura es un elemento importante que va modificando y cambiando el comportamiento de las personas. También los cambios fisiológicos que tienen que ver con el desarrollo evolutivo humano van infiriendo en el comportamiento y esto se encarga la biología de hacérnoslo entender y las variaciones del ambiente o del entorno en el que nos desarrollamos, en el que convivimos, o sea, el ambiente, ya sea psicológico o social, también va a tener una influencia directa sobre el comportamiento humano. La psicología como ciencia presenta algunas características importantes que justamente es lo que la identifica como una disciplina científica. Primero, que es una ciencia experimental. Cuando hablamos de que es experimental es porque la psicología como disciplina usa el método científico para la observación, para crear hipótesis y para verificar teorías de manera empírica. También es una ciencia ecléctica. Cuando hablamos de que es una ciencia ecléctica es porque recoge datos de otras disciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía, la biología y ahora el auge de las neurociencias también está dando aportes significativos a la psicología para que podamos comprender la dinámica del ser humano dentro de las estructuras de su personalidad, el desarrollo de lo que son los procesos mentales y también en su comportamiento. También otra de las características de la psicología es que opera con diferentes niveles de análisis, es decir, que aborda campos diversos en áreas como la psicología social, la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología experimental e investigativa y otras ramas como la psicología forense, la psicología deportiva, la psicología animal, entre otras. Y por último, la psicología también tiene diferentes concepciones según la idea de la naturaleza humana y de las formas de conocimiento. Y de aquí surgen las diferentes teorías que explican la personalidad, que explican las disfuncionalidades o psicopatologías y las formas de intervención. Aquí entonces vemos que la psicología, al ser una ciencia, utiliza un método riguroso y que el eclexitismo es clave porque no es una ciencia aislada, sino que dialoga con otras áreas del conocimiento y esto lo vemos como una parte fundamental en el desarrollo del ministerio cristiano, que también debe de ser interdisciplinario. La Biblia nos invita a través del apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 21 nos dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Por eso es importante que dentro de una cátedra teológica se incluya el tema de la psicología. ¿Qué objetivos tiene como ciencia la psicología? Vamos a concentrarnos en 4 objetivos importantes. Primero, la psicología como ciencia pretende describir, o sea, recopilar datos, información sobre el comportamiento, los procesos cognitivos y cómo se estructura la personalidad del ser humano en las diferentes etapas evolutivas de la vida. También la psicología pretende explicar a través de teorías, de la formulación de teorías, y pretende, a través de esta explicación,
entender por qué las personas actúan como lo hacen o por qué se va conformando la personalidad de una manera específica. También la psicología predice, anticipa acciones futuras para poder intervenir de manera positiva y también controla o interviene. La psicología a través de técnicas y a través de los enfoques psicológicos que se han desarrollado trata de modificar o de influir en las condiciones que causan ciertos comportamientos. Estos objetivos de la ciencia de la psicología también se pueden aplicar en el ministerio cristiano. Por ejemplo, el describir o la acción de describir nos ayuda a nosotros en el aspecto de diagnóstico pastoral cuando estamos en un proceso de consejería o de psicoterapia pastoral. La explicación nos ayuda a entender el trasfondo de un problema. El predecir nos permite anticipar riesgos y la intervención directa la hacemos a través de el discipulado, a través de las prédicas, a través de ya situaciones más particulares como es la consejería o la psicoterapia pastoral. En los movimientos de la psicología se dan 5 momentos que los vamos a revisar de manera particular. Los antecedentes filosóficos de los primeros pensadores griegos, la psicología en la Edad Media, la psicología en el Renacimiento, el empirismo y el desarrollo científico de la psicología como ciencia, ya como una disciplina particular de la filosofía. Vamos a considerar algunos exponentes principales de cada uno de estos movimientos de la psicología que dieron aportes significativos al desarrollo de la ciencia. Iniciemos con una revisión de los antecedentes filosóficos que estructuran a la psicología como ciencia. Vamos a ver que desde la antigua Grecia, los primeros que empezaron a trabajar en los aspectos de la psicología fueron Platón y Aristóteles. Ellos abordaron preguntas fundamentales que aún hoy se estudian en psicología, como por ejemplo, si las personas nacen con habilidades y personalidad o se forman con la experiencia. También la pregunta de cómo llegamos a conocer el mundo, si existen pensamientos innatos. Aristóteles es considerado por muchos el padre de la psicología porque en su Tratado del Alma él vio la psique como una realidad natural y no solo como un aspecto metafísico. Y esto sentó las bases para el estudio empírico de la psicología. La filosofía tiene mucha importancia para la teología porque a través de los pensadores griegos, igual que los pensadores teológicos, ambos buscaban entender la naturaleza del hombre y Aristóteles es el que da el primer paso crucial para considerar a la psicología como un objeto de estudio. Más adelante vemos la psicología desarrollándose en la Edad Media y el Renacimiento. Y en la Edad Media se produce un resurgimiento del pensamiento platónico, más acorde con el dogma cristiano, que en esto resalta la figura de Agustín de Hipona, que fue famoso por su psicología introspectiva, donde él animaba a la gente a no olvidarse de sí mismos. Para Agustín, la razón se supedita a la fe y el conocimiento del alma se busca a través de la deducción lógica, no de la observación. Esto era lo que consideraba Agustín de Hipona, hablándolo de manera sucinta, de manera breve, que de alguna manera en esta filosofía de fe y razón estaba ya dándole forma al tema del estudio del comportamiento humano, el estudio de la psique humana. Posteriormente, en la época del Renacimiento, vemos nosotros que hay un movimiento interesante que lo que presentaba la filosofía de la fe y de la razón postulada por Agustín de Hipona, que era una postura teocéntrica, se pasa en el Renacimiento a una postura antropocentrista, es decir, que el ser humano era el centro y el objeto de estudio. Y es René Descartes
el fundador de la filosofía moderna, y en sus escritos él propone el dualismo del cuerpo como la sustancia extensa y el alma como una sustancia pensante. Para Descartes, la idea del cuerpo como un mecanismo basado en el concepto reflejo es que impulsa el desarrollo de la fisiología, que viene a ser la precursora de la psicología científica. Descartes proponía que los actos humanos se dividían en dos: actos involuntarios, que eran automáticos, mecanizados, y que eran reacciones innatas a estímulos externos, que era propio del reino animal, y que compartíamos esto con los animales, y enfatizaba en la acción del cuerpo, pero que habían actos voluntarios que eran dirigidos de la mente, fruto de la reflexión y la decisión, y que eran específicamente humanos. Aquí vemos nosotros en este devenir histórico de la psicología a través de lo que era la Edad Media y el desarrollo de la época renacentista, cómo la fe y la razón han interactuado a lo largo de la historia, y que cada uno de ellos han dado aportes significativos. En el caso de Agustín de Hipona, la propuesta de la introspección en el ámbito de la psicología ha sido valiosa, pero también Descartes abre la puerta al estudio científico del cuerpo a través del desarrollo de la fisiología. Y esto más tarde permite que la psicología se convierta en una disciplina independiente de la filosofía. Luego, la psicología pasa por esto que históricamente conocemos como el empirismo, que es donde se sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia a través de los sentidos, y es Juan Locke quien se opone a las ideas de Descartes y propone que el ser humano viene siendo como una pizarra en blanco al nacer, y que es el ambiente el que empieza a escribir en ella las experiencias. Para Juan Locke, el conocimiento deriva de una fuente única, que justamente es la experiencia, y que se puede llegar a ella a través de las impresiones sensoriales provenientes de los objetos del mundo externo. Eso era lo que él proponía y mencionaba, y que de alguna manera fue encaminando a la psicología hasta lo que ahora nosotros conocemos. Luego, en el desarrollo del racionalismo, que afirmaba que la mente puede conocer la realidad a través de la razón independientemente de la experiencia, volvemos a mencionar a René Descartes como un exponente clave, pero también Immanuel Kant procura o intenta unir ambas posturas, reconociendo que el conocimiento se basa en la experiencia, pero que la mente tiene una estructura que da forma a esa experiencia. Y esto viene a ser una discusión, o puede ser para nosotros una discusión filosófica central. Esto nos puede llevar a reflexionar sobre la relación que tiene la psicología con la teología, y podemos de alguna manera, y les voy a dejar sobre la mesa esta pregunta: ¿nacemos con un conocimiento innato de Dios o lo adquirimos a través de la experiencia? Esto puede ser una pregunta excelente para un debate en el que podemos enriquecernos de alguna manera con las respuestas que cada uno de ustedes puedan obtener, y que quizás en la próxima clase podamos considerar. Luego del paseo de la psicología como una ciencia naciente a través de lo que fue la antigua Grecia, en los pensamientos de los antiguos griegos, pasando luego posteriormente en la Edad Media por movimientos como el Renacimiento, como el empirismo, como el racionalismo, encontramos entonces un punto en la psicología que lo vamos a definir como el nacimiento de la psicología científica, y es cuando
empieza a desarrollarse la fisiología como una disciplina o una ciencia que estudia el cuerpo y las funciones del cuerpo humano. Y este campo fue influyente para el desarrollo de la psicología. Y hay dos personas que se les considera como los padres de la psicología, que es Gustavo Fechner y William Wundt. Gustavo Fechner fue un físico que desarrolló métodos para medir las sensaciones y William Wundt es el fisiólogo que funda el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Alemania. En este laboratorio, William Wundt tenía un objetivo de estudio que era estudiar los contenidos de la mente a través de las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Y el método que él usaba era la introspección. Y el tema de estudio para ellos en ese laboratorio era la psicofisiología de la sensación, la relación psicofísica que había entre el estímulo y respuesta de la conducta y la descripción de la conciencia sensorial. Es por tal razón que el año 1879 es un momento clave para la psicología. William Wundt aplica en su laboratorio el rigor de las ciencias duras a los fenómenos mentales. Y esto permite entonces que la psicología despunte y se establezca como una disciplina por derecho propio a partir de ese momento. En el tiempo y en el desarrollo histórico de la psicología han existido otros contribuyentes que han definido la psicología por etapas. También en la medicina, en la psiquiatría, como ciencias y disciplinas científicas han ayudado a la psicología. Por ejemplo, Emil Kaplan clasificó las enfermedades mentales y él sienta las bases para la psiquiatría moderna. Y Sigmund Freud desarrolla el psicoanálisis como la primera o la teoría pionera en la psicología, resaltando la importancia de los procesos inconscientes y las pulsiones en el comportamiento humano. Y desde aquí entonces empiezan a generarse nuevas escuelas de pensamiento de la psicología, llegando hasta los sistemas psicológicos contemporáneos que a partir del siglo XX empiezan a buscar una ruptura de alguna forma de la psicología clásica para desarrollar nuevos enfoques y nuevas metodologías. La psicología entonces la podemos dividir en tres grandes etapas de desarrollo, que es la psicología precientífica con los grandes pensadores griegos y en la Edad Media, y lo que es el renacentismo y el empirismo y el racionalismo. Y luego vemos la psicología fundacional del siglo XVIII-XIX, donde empieza el primer laboratorio de psicología y empiezan a desarrollarse las primeras teorías psicológicas. Y ahora, el siglo XX en adelante, los sistemas psicológicos contemporáneos que siguen actualizándose, ya que la psicología es una ciencia actualizante. El ser humano es complejo, los ambientes sociales han ido cambiando a lo largo de la historia y por ende trae consigo nuevos desafíos, nuevas adaptaciones, nuevas situaciones en las que el ser humano es un objeto de estudio interesante en todos los carriles de su desarrollo. Con lo que hemos expuesto anteriormente, podemos concluir que la psicología, con sus raíces en la filosofía y en la ciencia, nos ofrece herramientas valiosas para entender la complejidad del ser humano. También nos ayuda a describir, a explicar y a predecir el comportamiento, lo cual es vital para el discipulado y la consejería pastoral y todo el quehacer ministerial. También nos permite entender que como ministros, cuando comprendemos la mente y el alma, podemos ofrecer un acompañamiento más informado, compasivo y efectivo, honrando a Dios con el uso de todo el conocimiento que Él nos ha permitido descubrir. Y les dejo otra pregunta reflexiva en este proceso de socialización del conocimiento. ¿Cómo pueden los principios de la psicología fortalecer su servicio en el ministerio cristiano sin comprometer la verdad bíblica? Creo que es una de las cosas que podemos nosotros reflexionar a la luz de todo lo que hemos
socializado hasta este momento. Y bien, hemos llegado a un punto donde vamos a trabajar los enfoques contemporáneos de la psicología que vienen a ser como una herramienta para el ministerio cristiano. Dentro de todos los enfoques teóricos vamos a tomar el enfoque humanista existencial, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque sistémico, siendo estos enfoques los más novedosos y los que de alguna manera están en boga en todo lo que son las técnicas terapéuticas y los métodos de intervención en psicología. Con esto no quiero decir que elementos como el psicoanálisis no tienen auge todavía, siguen y se mantienen vigentes. Sin embargo, estos enfoques presentados en clase nos permiten tener una visión del trabajo psicológico en las personas de una manera más integrada. Para entrarnos al revisar brevemente los enfoques teóricos de la psicología contemporánea, vamos a echar un vistazo histórico a la psicología ya partiendo de la década de 1960. La psicología se centró en esta época en la aplicación práctica y se enfocó principalmente en las escuelas y en los negocios. Sin embargo, dejó un poco de lado un poco el interés en los procesos mentales. Luego viene el conductismo, que bajo la conducción o bajo el trabajo realizado por John Watson, este movimiento se enfocó exclusivamente en la conducta observable, pero ignoró los fenómenos psíquicos. Entonces, viene la psicología actual, que a pesar de los cambios en la historia del desarrollo de la psicología, hay muchos problemas originales que persisten. Y entonces los psicólogos actuales se orientan a la investigación fisiológica, a la investigación clínica y en menor medida probablemente a la investigación filosófica. Esta disciplina de la psicología está en constante cambio y por eso se hace vital que podamos adquirir un conocimiento base, como lo estamos haciendo a través de esta clase, y también que podamos estar abiertos a nuevas ideas. Por eso al inicio de la clase mencionamos el valor que tiene el ser ecléctico y tomar de todas las teorías y de toda la revisión teórica que estamos haciendo, tomar componentes valiosos de cada uno de estos puntos de vista para poder entonces formar nuestra propia base o nuestro propio criterio argumentado obviamente de manera científica, pero con los aportes de las diversas personas que dieron, desarrollaron de manera significativa la psicología. El conductismo fue en la psicología moderna, se mantienen bases de estos enfoques teóricos, como el conductismo, por ejemplo. Vemos el enfoque cognitivo-conductual. Todavía tenemos y se resalta el valor de los estudios de Freud acerca de las estructuras mentales del consciente, del subconsciente y del inconsciente. Todavía tenemos también como un valor importante los mecanismos de defensa que él desarrolla y la estructura del yo, del ego, del superego, para darles un ejemplo. Aún así, pues la psicología continúa en bastantes cambios debido a que estamos en procesos de avances en la tecnología, de avances en todo el enfoque de la sociedad, de la cultura, etcétera, que han traído con ellos desafíos y han traído con ellos también ciertas situaciones del ambiente que ofrecen aspectos dignos de estudiar en la psicología, cómo el comportamiento humano va también cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a revisar los enfoques. Vamos a iniciar con el enfoque humanista existencial, que también se le denomina como la tercera fuerza.
Este enfoque surge después del psicoanálisis y del conductismo como reacción al determinismo de ambas corrientes, y entonces encuentra un enfoque, términos más flexibles, de términos más integrales, y lo inicia Abraham Maslow aquí en Norteamérica. Vemos que este enfoque concibe al ser humano de manera integral, como bien lo dijimos anteriormente, y considera la totalidad de la persona, no solo su conducta o no solo su inconsciente. Para este enfoque, las causas del sufrimiento humano y el comportamiento reprochable también se va a entender como el resultado de dos cosas. Uno, las necesidades humanas no satisfechas, de ahí nace la famosa pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, donde él considera que es necesario satisfacer necesidades básicas como las necesidades fisiológicas para poder llegar a subir un escalón y trabajar con las necesidades de seguridad, luego las necesidades de afecto, para posteriormente llegar a la cumbre de la pirámide, que tiene que ver con la trascendencia o con la autorrealización. Y por otro lado, también mencionaba que otro de los aspectos que provocan el sufrimiento y el comportamiento no correcto o no saludable en las personas es la alienación por la búsqueda de necesidades, pseudo necesidades, según Maslow, que son impuestas por una cultura de consumo, abandonando las verdaderas necesidades. La forma de intervención o el objetivo de este enfoque es facilitar al cliente, se le denomina no paciente, se le denomina cliente, a un mayor autoconocimiento y al desarrollo de su potencial. De ahí que es un enfoque humanista, y trata también de mejorar las posibilidades de que pueda satisfacer sus necesidades insatisfechas para lograr la autorrealización. Y el objetivo central de este enfoque es el enriquecimiento de la experiencia de la persona. También tenemos el enfoque cognitivo-conductual, que se le denomina también la revolución cognitiva. Este término de psicología cognitiva vino a popularizarse en el año de 1967, cuando Ulrich Neisser publica un libro utilizando este término. Pero su auge se ubica en la década de 1970, donde se impulsa una revolución cognitiva en las diversas ciencias. El objetivo que tiene de estudio este enfoque es la cognición humana, es decir, cómo los procesos mentales operan e intervienen entre el estímulo y la respuesta. Uno de los precursores de este enfoque cognitivo-conductual es Aaron Beck, y posteriormente Albert Ellis, que lo vamos a revisar más adelante. Y en el caso de Albert Ellis, él menciona que los problemas humanos se pueden estructurar de manera básica en un ABC. A son los acontecimientos, B el sistema de creencias o belief en inglés, y C las consecuencias. Para Albert Ellis, el ser humano muchas veces no tiene control de lo que le acontece. También probablemente no tiene control de las consecuencias de los acontecimientos. Sin embargo, en medio está el sistema de creencias, y ese sí puede ser intervenido, porque es la forma en que la persona piensa de lo que aconteció y de lo que ocurre después del acontecimiento. Y él toma la premisa de Epíteto, que dice que no es lo que acontece lo que afecta en la vida de las personas, sino cómo las personas piensan respecto a los acontecimientos. Por tal razón, entonces, esta teoría o este enfoque cognitivo-conductual va a ver al ser humano como un sujeto activo que procesa información, y que la conducta está mediada por esos procesos psicológicos que seleccionan, organizan, almacenan información. Y en términos sencillos diríamos que el enfoque cognitivo-conductual procura enseñarle a la persona a cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Cómo interviene? Bueno, la intervención se orienta a flexibilizar y a sustituir esos esquemas mentales rígidos, absolutistas,
que causan dificultades en el comportamiento. Y la terapia cognitiva busca ayudar al paciente al proveerle el espacio donde pueda conocer herramientas y habilidades para enfrentar situaciones y que esto pueda mantenerlo a largo plazo. Podemos considerar que este enfoque nos lleva a examinar Romanos 12:2 cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, en ese apartado de Romanos 12:2, está invitando a que haya una renovación mental. El entendimiento es un proceso mental de las funciones superiores del cerebro que nos lleva a refutar pensamientos, a debatir pensamientos, a procesar pensamientos y a darles un resignificado. Es un proceso de desaprender, reaprender, que nos cambia la percepción, nos cambia la realidad y nos cambia nuestra manera de actuar, nuestras actitudes hacia las situaciones, y todo dependiendo de esa renovación de mente. Por eso el apóstol Pablo habla de una transformación. La manera en que nosotros pensamos va a transformar. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da como la regla de oro en qué debemos de pensar para que nuestros pensamientos estén alineados en la palabra de Dios y que podamos vivir una vida en plenitud. Es parte de lo que este enfoque cognitivo-conductual puede estar relacionado con la palabra de Dios. Y por último tenemos el enfoque sistémico, que es desarrollado dentro de lo que es un contexto relacional. Este enfoque nace a partir de la teoría general de los sistemas, que fue aplicada o desarrollada por Ludwig von, y él la desarrolló principalmente para la terapia familiar sistémica, y esto fue en la Universidad de Palo Alto, en California, más o menos entre las décadas de 1950 y 1970, y en la actualidad se mantiene. Y este enfoque sistémico competía con el psicoanálisis y con el conductismo en aquella época. ¿Qué estudia el enfoque sistémico? El enfoque sistémico estudia los fenómenos de la relación y la comunicación en cualquier grupo que interactúe, aunque su sistema de referencia fundamental es la familia. Este enfoque estudia las formas y niveles de comunicación entre los grupos, también las formas en que las personas interactúan entre sí, los estilos de relación, como por ejemplo, si en la familia se forman coaliciones, se forman triangulaciones en las relaciones, se coacciona a los miembros de la familia para conseguir objetivos. Este enfoque también ve, por ejemplo, si se lleva a un adolescente a una consulta psicológica o una consulta psicopastoral, y al utilizar este enfoque, entonces no vemos al adolescente que lo lleva los padres como el problema, no lo ve como el problema en sí, sino como un síntoma de una problemática que está afectando todos los subsistemas del sistema familiar. Y es aquí entonces donde la persona que utiliza este enfoque para poder intervenir ve las formas de comunicación, si la comunicación es directa, si es fluida, si la comunicación es rígida, si la comunicación es difusa, si los límites son claros en la familia o son difusos o ambiguos, o no hay límites. Si las relaciones, como bien les decía anteriormente, entre los subsistemas de la familia se triangulan o se coalicionan entre sí. Y estos elementos permiten tener una visión de que los problemas no son de un individuo, sino del sistema en el que ocurren. Y la estabilidad del sistema, como por ejemplo una familia, se define por la capacidad para cambiar con el cambio. El objetivo de intervención de este enfoque es que esta terapia busca crear técnicas para provocar cambios en los sistemas reguladores disfuncionales, es decir, con el ejemplo anterior, llevan al adolescente a la consulta, pero al intervenir el pastor o el terapeuta, interviene directamente con la familia, con los sistemas de comunicación, con los sistemas de relación, con los límites, las disciplinas, los estilos de crianza que se están generando en el seno de la familia. Y
les ayuda a poder generar pequeños cambios. Estos pequeños cambios en un elemento del sistema pueden generar otros cambios, ya sea de forma natural o por la intervención directa del terapeuta o del pastor. En este apartado vamos ya a centrarnos en lo que es la psicología en el ministerio cristiano y las limitaciones que tiene el conocimiento científico, y que por esa razón nos adentramos a combinar aspectos bíblico-teológicos con las herramientas de la psicología para tener una visión más amplia de la intervención en los fenómenos que justamente la psicología estudia: los procesos mentales del ser humano, el comportamiento y la personalidad. Entonces, vamos a iniciar diciendo que el conocimiento científico tiene sus fronteras. No puede abordar ciertos aspectos de la vida humana que sí, dentro del ministerio cristiano, los vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, la psicología o el conocimiento científico no puede explicar con exactitud virtudes que vienen del carácter comunicable de Dios, como es el amor, o no sabe cómo explicar de manera exacta cómo vivir una vida con sabiduría. Sin embargo, a través del desarrollo de las neurociencias, que es una disciplina que abarca diversas áreas del conocimiento que investigan y estudian al ser humano, están tratando de entender cómo, por ejemplo, la oración activa circuitos neuronales en el cerebro y origina el que las neuronas puedan activar neurotransmisores cerebrales como la oxitocina y proveer a la persona un sentido de seguridad y confianza. La neurociencia quiere explicar cómo aspectos del perdón, aspectos de la gratitud, intervienen y afectan de manera significativa las estructuras cerebrales. Cómo aspectos, por ejemplo, de la oración, cómo activa a ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, a través de el puente de comunicación que tienen ambos hemisferios llamado cuerpo calloso, y cómo muchas neuronas se activan en el momento de la oración y activan lo que es la resolución de problemas, o sea, todas las actividades corticales superiores de la corteza prefrontal. Y es muy interesante cómo la ciencia ha querido entender aspectos espirituales que nosotros a lo largo de los años hemos visto plasmados en la palabra del Señor. Y en este sentido es que la teología ayuda, aporta, pero también necesita de la psicología como una ciencia auxiliar para que podamos entender al ser humano en su totalidad. Y dentro de este proceso de fusión de la psicología con la teología es que nos encontramos en el camino de la psicología pastoral. Cuando hablamos de la psicología pastoral, no estamos hablando de otra cosa que la aplicación de la psicología al trabajo pastoral. Tiene una corta historia. El tema de la psicología pastoral tiene una corta historia, pero tiene un largo pasado que se remonta a la naturaleza de la fe misma. La psicología pastoral no sustituye ni a la teología ni a la pastoral, sino que va a colaborar como ciencia auxiliar para comprender mejor el ser humano. Y aunque cuando hablamos que la psicología pastoral tiene corta historia, pero tiene un largo pasado, nos estamos refiriendo a que la psicología pastoral moderna surge aproximadamente en el siglo XX, pero su práctica implícita se encuentra lo vemos desde los escritos del apóstol Pablo, también escritos en líderes como Agustín de Hipona, en obras como La medicina pastoral del siglo XIX, que estos ya abordaban temas psicológicos. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, menciona aspectos importantes que tienen que ver con la mente. A los corintios les dijo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Les dijo, derribando en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 en adelante, le dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A los efesios les dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y a los filipenses les invita que
no se afanen, sino que todo lo pongan en oración, con ruego y acción de gracias, y como consecuencia la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Y ahí es cuando da yo le llamo la llave de la mente, la llave que abre la puerta a la sanidad de los pensamientos. Cuando en Filipenses 4:8 menciona, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Vemos que ya estos aspectos de la psicología pastoral se estaban dando basados específicamente en la palabra del Señor. Ahora bien, la psicología pastoral tiene retos en este mundo tan cambiante, y que a nivel de ideologías también el mundo ha venido evolucionando, y quieras o no, estas ideologías de fuera han querido permear la verdad fundamental en la que nosotros creemos. Entonces debemos de considerar lo siguiente en el tema de la psicología pastoral. Primero, que la ciencia es un regalo de Dios, pero que tiene limitaciones, y que hay un peligro: convertir a la ciencia en una ideología o un criterio absoluto de la verdad. Y nosotros debemos mantener un equilibrio, el saber que la Biblia, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo es el fundamento de nuestra fe, pero que la ciencia es una herramienta utilizada por Dios para poder abordar de manera integral los problemas humanos. Y reconocer que el conocimiento científico puede explicar el cómo de los procesos, pero no responde al para qué de la existencia, ni enseña cómo vivir con sabiduría. Y esto lo hace la palabra de Dios, esto lo hace el consejo bíblico, y lo hace la sabiduría divina plasmada en las Sagradas Escrituras. Bien le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que la palabra era útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Y el escritor de Hebreos nos menciona que la palabra, como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios tiene la facultad y el poder de departamentalizar o separar las cuestiones del espíritu, las cuestiones del alma y las cuestiones corporales, para tratarlas a cada una de ellas de manera muy particular, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y a través de la historia podemos también considerar que ha habido una relación un poco tensa entre la psicología y la religión en los contextos contextos evangélicos. Por ejemplo, algunos años atrás, se satanizaba la psicología. De hecho, cuando yo inicié a estudiar psicología, muchas personas, muchos líderes cristianos, incluso pastores, trataron de desanimarme de estudiar esta carrera. Y el entendimiento de esto es que la relación entre la psicología y la religión ha sido bien compleja, no de ahorita, sino que de hace mucho tiempo, con periodos de tensión. Por ejemplo, cuando empezó William Wundt a desarrollar lo que era la psicología experimental en su laboratorio, allá en los finales de los 1800, los psicólogos de aquel entonces guardaban silencio sobre aspectos de religión. Y luego, cuando empiezan a desarrollarse las teorías psicológicas, que encabezándolas Sigmund Freud en el psicoanálisis y John Watson en el conductismo, ellos tenían posturas antirreligiosas que aumentaron esta tensión en la relación entre psicología y religión. En el caso de John Watson, él llegó a considerar la religión como una enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay figuras como Eric Fromm, que también es uno de los teóricos importantes de la psicología. Él afirma que no existe ser humano sin la necesidad de un marco de orientación y un objeto de devoción, es decir, un ser humano que tenga una necesidad religiosa. De hecho, él escribe un libro llamado El arte de amar, donde enfoca aspectos que tienen que ver con
con el amor visto desde esta perspectiva psicológica, y él lo postula como un elemento que requiere técnica o trabajo y también es un arte. Y menciona ciertas porciones de la Biblia para poder entender el aspecto de la infidelidad, que él lo toma como no es otra cosa que una separación espiritual del ser humano con su creador, y por ende esto ha ocasionado una separación y un desconocimiento de la pareja, y hace referencia al libro de Génesis, cuando en primera instancia, cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, él admirado dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo tal será llamada varona. Pero cuando ocurre la desobediencia, y Dios le pide cuentas a Adán ya no se refiere a Eva como varona, sino que en un término de esta mujer que me diste, denotando un desconocimiento una separación espiritual no solo de Dios, sino que también de entre ellos mismos. Y es una de las formas que Eric Fromm va o considera el tema de la infidelidad, que el hombre anda buscando esa separación espiritual, le hace al hombre ir buscando el regresar a esa unión, pero lo hace en el sentido equivocado. Resumiendo lo que anteriormente estuvimos revisando, vemos que desde las perspectivas no cristianas también se reconoce la dimensión espiritual del ser humano, y de ahí es donde nace la necesidad de una psicología pastoral. Los albores de la psicología pastoral datan desde lo que trabajó Clemente de Alejandría, que vivió en los años 150 al 215 después de Cristo. Dentro de las cosas que él desarrolló camino a una psicología pastoral es que buscó unir la fe cristiana con la filosofía griega. También concibió al ser humano como un todo integral, cuerpo, alma y espíritu. Resaltó la importancia de la formación moral y espiritual para guiar la vida emocional y racional, y también introdujo la idea logos como pedagogo, donde él miraba a Cristo como maestro y sanador del alma. Luego vemos a Orígenes, que su existencia data del 185 al 254 después de Cristo, y él aporta una visión terapéutica de la escritura, interpretando la Biblia como alimento para el alma. También subrayó la importancia del autoconocimiento y de la dirección espiritual como medio de sanación interior, y vio la vida cristiana como un proceso de purificación, de iluminación y de unión con Dios, lo cual influyó en la práctica pastoral como acompañamiento del alma. Luego tenemos a Agustín de Hipona, que fue precursor de la psicología cristiana y del análisis de la interioridad en la pastoral. Él profundizó en la introspección y el análisis del corazón humano en una obra que realizó llamada Confesiones. También él estudió las emociones, estudió la memoria, la voluntad, el deseo, aportando bases importantes para la psicología cristiana. Enfatizó la importancia de la gracia y el amor de Dios en la sanación del alma, y también introdujo un enfoque existencial y espiritual sobre la búsqueda de sentido, que es clave en el acompañamiento pastoral. Y por último, tenemos a Gregorio Magno, que vivió entre los años 540 al 604 después de Cristo, y él es considerado uno de los primeros en desarrollar un manual de pastoral práctica que le llamó Regula Pastoralis. Él presentó al pastor como médico de almas, que debe adaptar su consejo según la condición espiritual, emocional y moral de cada persona, y su obra marcó un hito en la atención individualizada de los fieles, y esto ya fue un antecedente directo de lo que es o lo que conocemos ahora como la psicología pastoral. Ya revisamos a los primeros padres de la Iglesia que aportaron la comprensión integral del ser humano en los albores de la psicología pastoral, y que integraron fe, moral, emociones y vida espiritual en los procesos de cuidado. Y ahora vamos a ver a los precursores de la psicología pastoral moderna, comenzando con Víctor Frank, que vivió en Europa. Él fue un psiquiatra vienés, sobreviviente del Holocausto y creador
de la terapia denominada logoterapia. También fundó la terapia del sentido, centrada en la búsqueda de propósito, integró la dimensión espiritual como esencial en la salud psicológica, defendió la libertad interior frente al sufrimiento, inspiró también un enfoque existencial humanista que es compatible con la fe e influyó en la pastoral al mostrar que el sentido y la espiritualidad son claves en la sanación del alma. Y esta logoterapia se convirtió en un puente entre psicología, filosofía y cuidado pastoral. También Oscar Pfister, que vivió entre los años 1873 al 1956, era un pastor protestante suizo y fue uno de los primeros en aplicar el psicoanálisis al cuidado pastoral. También él sostenía que la tarea del pastor no era solo predicar, sino también acompañar emocionalmente y sanar el alma desde un enfoque terapéutico. Introdujo la idea de que la fe y la psicología podían complementarse en la atención pastoral y promovió una pastoral más científica, sensible a los procesos inconscientes, a las emociones y los conflictos internos de la persona. Y también contribuyó a que la psicología pastoral moderna en Europa se fundara sobre el puente entre el psicoanálisis y la teología. Y en América tenemos a Anton Boysen, que vivió entre 1876 al 1965 en Estados Unidos. Él fue pastor y capellán estadounidense y ha sido considerado el fundador de la educación clínica pastoral. Tras sufrir crisis personales y experiencias de internamiento psiquiátrico, él defendió que la enfermedad mental debía entenderse también en clave espiritual y creó programas de formación práctica donde los futuros pastores trabajaban directamente en hospitales y centros de salud mental. Subrayó la importancia de la experiencia directa con el sufrimiento humano como fuente de aprendizaje pastoral y su legado dio origen a la psicología pastoral clínica y al movimiento de la capellanía profesional en hospitales y prisiones. En síntesis, podemos decir que los aportes de estos precursores de la psicología pastoral moderna son los siguientes. Pfister integra el psicoanálisis y la pastoral. Boysen en Estados Unidos institucionaliza la formación clínica pastoral y Viktor Frankl en Europa aporta la logoterapia y la búsqueda del sentido, clave en la dimensión espiritual del cuidado. Ellos consolidaron las bases de la psicología pastoral moderna, donde la atención espiritual y psicológica se complementan en el acompañamiento de personas. ¿Y cómo lo vemos nosotros aplicado al ministerio? Bueno, la psicología como disciplina en constante cambio nos ofrece un marco sólido para la reflexión y la investigación en el ministerio. También nos permite abordar problemáticas pastorales con mayor comprensión, sabiendo que la fe no es posible experimentarla y vivirla si no es como un acto personal integral. La teología necesita de la psicología para comprender al hombre integralmente, como lo menciona Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, porque el ser humano responde a Dios de manera externa, pero también de manera interna en esa necesidad de completamiento y anhelo de trascendencia. Y esto es lo que apunta hacia un nuevo paradigma en la psicología pastoral, que para avanzar en la psicología pastoral debemos proponer un nuevo modelo y este basado en 4 pautas que vamos a mencionar a continuación. Primero, está la dimensión ministerial, que es donde la psicología pastoral debe definirse en términos de los ministerios de la Iglesia y la teología práctica. También considerar los fundamentos pastorales y bíblico-teológicos, porque la práctica de la psicología pastoral debe basarse en sus fundamentos pastorales y bíblicos teológicos. Y para esto entonces se aplica el modelo de Calcedonia, que propone 3 aspectos importantes. Primero, la diferenciación, que es mantener la integridad de la psicología y la teología sin confundirlas. La unidad, que tiene que ver con considerar ambas disciplinas juntas, ya que ofrecen lecturas complementarias de la situación humana. Y tercero, la asimetría, que la teología tiene prioridad conceptual sobre la psicología. Como número 3, el enfoque en la comunidad de fe, donde la psicología pastoral debe
prestar y dar atención prioritaria a la formación, transformación y capacitación de la comunidad, y la meta cristocéntrica como cuarto punto, donde el crecimiento humano a la luz de Cristo y el reino, como dice Primera de Corintios 3 del 5 al 11, cumple el objetivo de promover el desarrollo humano a la luz de Jesucristo y de su evangelio. Finalmente, vamos a considerar las aplicaciones prácticas en el ministerio de la psicología pastoral. La psicología pastoral es importante en aspectos de la aplicación de la consejería pastoral en crisis familiares. Nos sirve también en el acompañamiento psicológico en duelo, depresión y adicciones. Nos permite también la colaboración en la prevención en jóvenes con temas de autoestima, sentido de vida, sexualidad responsable. Nos permite la formación de líderes con herramientas psicológicas que fortalezcan su servicio. También la psicología pastoral no sustituye la obra del Espíritu Santo, sino que es un instrumento al servicio del reino. Y finalmente, la verdadera transformación siempre viene de Dios, pero la psicología ofrece puentes de comprensión y acompañamiento. Hasta aquí nuestra primera clase de psicología en el ministerio cristiano, esperando que todo esto sea de bendición para ustedes, invitándoles también a que ustedes puedan ahondar más en estos temas, que esta clase, la exploración que hemos hecho, como los enfoques humanistas, el cognitivo-conductual y el enfoque sistémico, nos puedan ofrecer lentes diferentes para comprender la complejidad del ser humano. Y también que podamos nosotros integrar todos estos conocimientos para enriquecer nuestro trabajo pastoral, ya sea ayudando a las personas a encontrar un sentido de vida, a cambiar patrones de pensamiento disfuncionales o a sanar dinámicas familiares dañinas. Y también les animo a investigar nuevamente más sobre estos temas y a considerar que ustedes pueden aplicarlos de manera ética y con discernimiento en su futuro ministerio. Quiero finalizar con una reflexión importante que la dejo para ustedes. ¿Qué áreas del ministerio creen que necesita más apoyo desde la psicología pastoral? Y segundo, ¿cómo podemos mantener el equilibrio entre la ciencia y la fe en nuestro servicio? Deseo que el Señor me les bendiga grandemente. En su plataforma van a encontrar el sílabo de la clase, van a encontrar también a su vez el manual de la clase, la presentación correspondiente de la clase, la grabación de esta clase para que ustedes puedan retroalimentarse si lo desean, y también la evaluación del tema. Así que les animo, mis amados hermanos y estudiantes, que sigamos adelante, que esto sea de su interés, y Dios mediante nos veremos la próxima semana. Que el Señor me les bendiga abundantemente.